Perifericos de YouTube, ¿qué tal está, amigos, amigas, gente, amores? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verne de Sage of Fantasy. El capítulo anterior lo dejamos porque, bueno, me trabé en un puzzle y la verdad que no andaba con las ideas claras. Ese día había grabado bastantes vídeos y estaba yo un poquito, digamos, bloqueado. Pero aquí estamos otra vez. Vamos a intentar adivinar cómo va esto. Vamos a intentar otra vez descifrar a ver si podemos seguir con esto, porque tenemos que encontrar los 4 petroglíficos, ¿vale? Tenemos que investigarlo para poder luego poder abrir la puerta y seguir en nuestra aventura. Estamos en la isla ahí, digamos, náufragos, y ver qué es lo que pasa. Así que acompáñame, por favor, y si te gusta este contenido, fuerte like, suscribiros, me hacéis muy feliz, es gratis, y así podemos llegar a más gente y podemos crear una comunidad increíble a través de los videojuegos. No me voy a enrollar más, gente, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir por donde lo dejamos. Tengo más o menos una idea de lo que, cómo podría ser esto. Vale. Vale, entonces ahí lo tenemos, chucho. Está diciendo, está casi diciendo, creo que no tengo que mover tanto la palanca. Estaba yo con mis dudas, pero digo, no sé, vamos a ver el próximo día que estoy yo más. Tengo para arreglar esta pasarela. Machete, desde luego que no. Tengo que subir otra vez. Bueno, pues se sube. No hay problema. Algo para arreglar la pasarela. ¿Dónde estará ese algo? Así vamos en la casa. ¿Qué puede ser ese algo? ¿Qué puede ser ese algo, gente? ¿Qué podríamos usar para la... Ah, bueno, a lo mejor donde está el barco podríamos trincar madera, algo que pudiéramos poner entre los dos sitios. No lo sé. Me voy a ir hacia el otro lado, ¿eh? Algo que podríamos usar para arreglar. Yo creo que alguna madera rota, algo que tengamos al otro lado. Another petroglyph. The symbols are different. ¿Qué podríamos arreglar aquí? Todo petroglífico, exactamente, lo dije bien. Amor, una de estas maderas. Yo pensaba a lo mejor en el barco que está aquí destrozado. It's destroyed. Fixing it will be difficult. Ya, pero podrías usar algo que está ahí, ¿no? Para poder arreglar la vaina, ¿no? Va a estar jodido, tío, ¿eh? Estos juegos, el tema de los puzzles... Tela, tío. Podemos encontrarte puzzles súper fáciles, como te puedes encontrar puzzles súper turbios. Con los fragmentos para activar el mecanismo. Vale. Extraña llave. ¿O las llaves para abrir el candado que está ahí? Voy a investigar esto. I need something that can help me. Ah, mira. Nuevo petroglífico. Perfecto. ¿No podemos arreglar los otros? Ahora que tenemos esta llave.
Vale. El otro que está aquí. Perfecto. El tercero. Nos faltaría el cuarto. Se va a estar más jodido porque tenemos que arreglar el puente y no sabemos cómo arreglarlo. O sea, yo desde luego no tengo idea de cómo podríamos arreglarlo, sinceramente. Yo pensaba que era yendo hacia el barco, pero parece que no. Herramienta. Pues mira, a lo mejor con esta herramienta podríamos arreglarlo, ¿eh? Con esta herramienta ya sí que podríamos arreglarlo. Ojito, ¿eh? Con esa herramienta ya sí que podríamos arreglarlo. Ahora ya sí que sí. O pienso yo, o sí que sí, tal. Pues sí. Ahí está. Máquina. I need something that can help me. Ahí lo tiene. Now I have all the blocks for the door. Tengo todos los bloques, perfecto. Abre la puerta. Petroglífico 4. Vale, vamos a abrir la puerta y a ver qué hay lo que está detrás de esa puerta. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Yo estoy hasta intrigado ya por saber. Vamos para allá. Hay que bajar por aquí. Nos podemos lanzar en picado. Pero me gusta el rollo misterioso de estas cosas. El tema, digamos, paranormal, por decirlo de alguna manera. Me llama mucho la atención. Muchísimo. Espérate. Tengo que mirar bien los jeroglíficos, ¿eh? Yo creo que primero va la mariposa. No, yo creo que la mariposa va a este lado. Yes! Ajá. Somebody wants me inside. Lo he hecho. No sé ni cómo. Should I take the chance? However, I could probably find inside an explanation for what's going on. And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. La llamada de la imaginación. Explora la cueva. Hostia, acabo de resolver el puzzle, no sé ni cómo. Y de la mariposa a la izquierda. Y desde ahí, ¡pum! Ábrete sésamo. Ok, gracias. Oye, pues... Holy Antikythera mechanism! What's this place? This hasn't been built by some castaway. ¿Esto que es un Metroidvania ahora? ¿De repente se convirtió en un Metroidvania o qué pasa aquí? ¡Oh! I'm trapped. I hope there's another way out. Bueno, aquí está bloqueado. Pues... Mon Dieu! La. What's going on this island? The Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Wait a moment. I remember that. I've read this book a dozen times. My God, the letters, the cabin. These are elements of that same story. Am I hallucinating? Robinson Crusoe, una gran inspiración. El 25 de abril de 1719 se publicó Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, considerada la primera novela en lengua inglesa.
Defoe escribió Robinson Crusoe en aproximadamente 6 meses, cuando tenía más de 50 años, y se convirtió en un fenómeno, convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones, traducciones e imitaciones de la historia. Robinson Crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales. Las historias de náufragos eran muy populares para aquel entonces y se barajan varios nombres que podrían haber servido de inspiración para Defoe, entre los que se destacan el del bucanero Alexander Selkirk, quien en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada de más a tierra en el Pacífico Sur que seguir a bordo de Cinque Ports, al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando. Tras 4 años y 4 meses en soledad fue rescatado, sano y salvo, por el Duque, otro buque corsario. Al regresar a Londres, su historia de supervivencia lo convirtió en una celebridad. En 1966, la isla fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Jules Verne era un gran admirador de Robinson Crusoe, algo que queda patente en muchas de sus obras, como en La Isla Misteriosa, 1874, aunque en este caso lo que llevaba a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar, sino la caída de un globo aerostático en 1882. Un globo aerostático, punto. En 1882 publica Escuela de Robinsones, donde hace naufragar a sus personajes en otra isla en la que debe sobrevivir, sin más ayuda que la de los indígenas y la de sus propias manos, a toda clase de peligros y amenazas como inclemencias atmosféricas, tribus de caníbales e incluso animales salvajes. Por cierto, el título completo de la obra era La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en la costa de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco. Uy, el polvito Orinoco, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Ni tan mal, tú. Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 días, El Rayo Verde, El Volcán de Oro. Ok. No, espérate. Porque creo que tengo que buscar. Tengo que fijarme bien. A ver, porque aquí están como dibujos, ¿ven? Por ejemplo, aquí hay como una especie de volcán. Aquí como La Vuelta al Mundo en 80 días. De la Tierra a la Luna. Y el rayo verde. Que no sé dónde estará el rayo verde, sinceramente. Pero bueno, vamos a poner esta. Primero, La Vuelta al Mundo 80 días. Segundo, el rayo verde. Ni pajotera de poder. Vamos a poner aquí y aquí. Yes. Vi eso verde y dije el rayo verde. Vamos. It's ancient Greek. The gift of Placaea will help you to change pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. What's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... Y ese supuestamente es... Oh. But here again? What's going on? Did this artifact do it? What is this? Busca una forma de salir de la cueva. Se detectan fisuras en la realidad. Me gustan los sonidos ahí como de susurros, tío, qué guapo. Le dan un tema, tío. Le dan un tema guapo. Wait a moment. The inscription. The gift of Placaea will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix them with this devilish artifact. Vale. Time has changed. What happened? Vale, tendré que elegir otro. Vale, hay que elegir otro.
Fortaleza. Stones resisted and kept withstanding. No. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Eso que se oye me está dando muy mal rollo, Eso que se oye me está dando muy mal rollo. Eso que se oye me está dando muy mal rollo. Salte fuera. Ya. Sofort. Inmediatamente. This is a nightmare. I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Pues sí. Escapa de la isla. Vamos a escaparnos. Vamos a escaparnos ya porque esas voces guturales que se escucharon ahí dentro, madre mía. Ojito. Ojito. What the hell is going on? Buah, están ahí echándome ahí la ventolera para que se me apague la llama. Vamos. La llama de la imaginación completada. Aguántate, chiquillo. Vámonos ya. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, I discovered a new truth. It was a monster, yes, but made of steel. El Nautilus había sido. Ah, amigo, ya lo cuadro ya. Había sido un Nautilus. Capítulo 3. Consecuencias de lo inevitable. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale. If I hadn't seen the iMac working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Not at all, but it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the iMac. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world, that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Pues nada, vamos para arriba. Opala. Verne, I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. Huh. What happens? Officer, entry please to the whole room immediately. Ah, this never stops.
Verne, I revised my notes. Maybe if we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Just in case the iMag doesn't work anymore. Not a bad idea. Officer Adriel, please, to the courtroom now. Oh, bloody... Oh, do me a favor. The captain keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. Officer Adriel! I'm coming! Search into the closet. Look for the log. La bitácora, vale. Don't envy her job, that's for sure. Consecuencias, parte 2. Historia principal. Thank God. The elevators are still working. Vale, busca la bitácora en la sala de mapas. Okidoki, puente de mando. ¿Dónde estará la sala de mapas? Biblioteca, camarote. Mapas, sala de mapas. Sala de mapas. Descansa, mantenimiento, sala de buzo, doctor, cámara de seguridad, taller, armería, sala CO2, librería, sala de mapas. Arriba en el puente de mando. Okidoki. Vamos al puente de mando. Puente de mando, perfecto. La sala de mapas. That's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? Encontró algo. This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Escucha los 3 audiocilindros. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors' Island. This is the place in which everything tells us that the flame of Hephaestus lies in. It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by huge currents and fog banks, making it virtually unreachable. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Compass of Destiny. According to our research, this compass, crafted with a mineral only found in the Ancestors' Island, always points to it, as if it was its own north. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? Faltaría un tercero, ¿no? Ah, mira, Emera Orbis. Mira tú el mapa como era antiguamente, ¿eh? Como era el mapa antiguamente. Qué locura, tío. Faltaría como una especie de un tercer audio, ¿no? I still have some stuff to do. Tengo cosas que hacer aquí. I still have some stuff to do. Ya, pero ¿qué, hijo? Vamos por aquí. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the flame of Hephaestus. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors' Island an amazing energy, which they called the Flame of Hephaestus. Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today, I have found something that... it may change it all. I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied and they've been talking like he understood that horrible sound.
It seemed like they were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name. Verne. I haven't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything. We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me. Ooh. And that I'm wrong, too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea? Pues parece que sí. Capítulo 3 terminado. Lalaski. My 3 brothers, terminado. I know you were afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of capturing terrorist Nemo. I know because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. The artifact is a prodigy that can change destiny. We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats of the curia of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? Yo, el hacha, qué guapa. Qué guapo, tío. El hacha. Those days, my sanity felt like walking on a glass floor. I discovered that no one in the crew had ever heard talk about Officer Ned Land. If that was not enough, the recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings of my fate. What did they want from me? I had to find out before it was too late. I could just follow Ned Land's advice. Search into Nemo's office and bring the truth to light. Whatever it was. Nos está poniendo la historia guapa, ¿eh? Y las cinemáticas me están gustando mucho, tío. Capítulo 4. Las entrañas del ministerio. 30 de marzo de 1888. I must leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. Perfecto, pero eso, la verdad oculta, la vamos a hacer el próximo día, gente, ¿vale? Estoy intentando hacer, como digo, capítulos de 30 minutos, 40 minutos como mucho, ¿vale? Porque, no sé, prefiero hacer un poquito más cortitos este tipo de juegos, porque si los hago a 1 hora, al final es que me como el juego. Este juego dura 4 horas, como mucho. 3 horas y media, 4 horas. Si vas muy lento, te dura 5. Entonces prefiero más hacerlo así como a poco, ¿vale? Y así también lo disfrutamos más y nos metemos más en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí como cada vez que pongo pausa vemos lo que hemos hecho. Consecuencias parte 2, la llama de la imaginación, el refugio, consecuencias parte 1, salvar el Nautilus. Y ahora tenemos que reunirnos con el capitán Nemo en nuestra misión principal, que es la verdad oculta. Pero eso lo haremos el próximo día. Chicos, chicas, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme un día más aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Verne, The Sage of Fantasy, que la verdad me está encantando el juego, la verdad. Y como digo siempre, gente, si os gusta este contenido, fuerte like, suscribiros, me ayudáis muchísimo a poder llegar a más gente, a poder seguir creciendo y así poder traeros a ustedes más vídeos, más juegos y así poder disfrutarlos junto con ustedes. Mi gente, cuídense mucho y no olviden, la vida es bella. Chaito.